figura 1, le vamos a llamar este que es el rectángulo de 4 por 6. La figura 2, el cuadrado este de 6 por 6. La figura 3, el hueco. La figura 3 es un hueco, ¿sí? Que está ahí, el círculo. Y la figura 4, el triangulito. Lo podrían haber dividido ustedes como quisieran, ¿sí? ¿Claro? Podrían haber dividido, por ejemplo, este rectángulo, el triángulo y el círculo que está descontando, ¿no? ¿Está bien? Así como le dije, este rectángulo, más este rectángulo, más este triángulo. Y menos el círculo. Podría haber sido también. ¿Está? Bueno. Ahora, lo que ya conocemos, dónde están ubicados los baricentros de cada uno, ¿no? Sí. Vamos a ir marcando primero todo. Y vamos a marcar el eje con respecto al cual vamos a estar trabajando, que sería, ¿qué eje sería? Unos ejes X e Y que siempre tratemos de que estén en los bordes, ¿sí? Alejados de que quede toda la figura en un solo cuadrante, ¿sí? ¿Está bien? Por lo tanto, podremos elegir que sería este nuestro eje X y este nuestro eje Y, ¿sí? Esos serían los ejes X y Y que vamos a tomar como referencia. Bueno, empezamos a dibujar los baricentros. Por ejemplo, el baricentro de la figura 1 está acá en el cruce de estas dos diagonales, ¿no? Este sería el H1 y este sería el B1. ¿Sí? ¿Qué distancia tenemos de acá hasta acá? ¿De dónde? La distancia H1 de... 3. Este sería 3, ¿no? La voy a marcar acá, así nos queda tantas. ¿Y la distancia B1? 2. Del B1, no. Estaba con respecto al eje Y. Está. Sería esta distancia. ¿Cuánto es? 4. 4. ¿Está bien? Fíjense que acá, donde cruzan las diagonales, ¿sí? De la figura 2, ¿qué tenemos? Son los dos ejes horizontales, digamos el baricentro de los dos, tanto el del cuadrado como el círculo, ¿no? Yo lo pongo así como para saber que estamos hablando de los mismos ejes, ¿sí? ¿A qué distancia va a estar esto? De los ejes, el eje del vertical está a 3, ¿no? Y el eje horizontal 9. a 9. ¿Sí? Son 3, 6, 3, 9. Y acá, el eje horizontal está, ¿distancia cuánto sería? ¿Cuál? La distancia entre los ejes horizontales de la 2. figura es 2. Y esto donde voy a marcar acá lo que falta, ¿no? 8. Esto sería, estos 6 más 2 serían 8, o sea que quedaría 4 más 4, ¿no? Así. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ustedes acuérdense siempre de
tener a mano la tabla de perfiles y la tabla de las figuras geométricas también, ¿no? Con el área, la ubicación del baricentro y los momentos de inercia, ¿sí? Eso lo pueden tener a mano, ¿sí? Los exámenes todos pueden tener eso, nada más que eso, no me vengan a toda la punta. ¿Vamos? Otra cosita. Siempre que hay fechas finales, después bueno, comentamos algo. Cuando se presentan a dar un examen o final, que tengan aprobado un cálculo de área. Vamos a calcular el área primero. El área 1, 24. sería 4 por 6, 24. El área 2, 36. ¿cuánto es? 36. El área 3, Pi por radio al cuadrado, 12,57. 12,67. 57. Bueno, acá lo que hay que acordarse es que esto es, el área 3 es menos 12,57. ¿Está bien? Esto porque es un hueco, o vacío. Es menos 12,57. ¿Está claro? Y el área 4 9. es 6 por 3, Dividido 9. 2, 18, 9 centímetros cuadrados. ¿Sí? Por lo tanto, el área total es la suma de todo. ¿Cuánto daría? 56, 43. 56, 43. ¿Alguien más? ¿Confirman? No sé. Es la suma A1 más A2. No lo puse acá, lo voy a poner acá cortadito. A1 más A2 menos A3 más A4. ¿Está bien? ¿Claro? Esto lo vamos a poner ahí. Ya se lo puse acá por eso. ¿Estamos ahí? Segundo, vamos a hacer los momentos estáticos respecto a ejes X e Y. En el caso del círculo, que se marca como negativo, Nosotros sabemos que el momento estático con respecto al eje X, ¿qué va a ser? El momento, la sumatoria de todos los momentos estáticos de cada figura. ¿Sí? O sea que sería el momento estático de la figura 1 con respecto al eje X más el de la figura 2 menos el de la figura 3 más el de la figura 4. ¿Sí? ¿Claro? Vamos a hacer así por separado. El primero, ¿cómo sería? 4 por 6 por 6 sobre 2. Ya tenemos el área 1. A ver. Me falta algo poner acá. Vamos a poner. Sería, cada uno de estos, ¿qué es? Es el área por la distancia que separa ambos ejes. ¿Sí? El X con el qué distancia tendríamos que poner, por ejemplo. Sería la distancia que hay entre el eje, por ejemplo, la distancia que hay entre el eje H1 y el eje X, ¿no? Sería esta distancia. ¿Está claro? Sería, correcto, 3. Sería 24 por 3. Más la figura 2 es el cuadrado, que era 36 centímetros cuadrados por la distancia que hay entre el eje 2 y X, que sería los 9. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿No usamos la fórmula de base por la altura del cuadrado sobre 2 ¿Para qué? para los momentos estáticos? ¿De qué hablas? Eso era la propia para un eje, para este eje sería por el. Nada más para una Pero para este, no, porque el eje no está pegado. En este caso el eje no está pegado. Claro. Eso era para un rectángulo cuando consideramos con respecto al borde.
Ah, perfecto. Con eso que sacamos, eso lo hacíamos para sacar el baricentro rectángulo. Pero para todo, para cualquiera, el momento estático, cualquier sexo, el momento estático, sea cual sea la figura, cual sea la figura, vos tenés conocemos este baricentro, lo conocemos este dato, ¿no? Sí. Siempre el momento estático es el área o la distancia que separa los ejes horizontales, que sería el H y el X, ¿no? Vamos a suponer de I. Y el momento estático con respecto al eje Y es el área total, ¿no?, de toda la figura, por la distancia que separa los ejes Y y el vertical, que sería esto. Para cualquier figura. Lo que habíamos hecho antes era para sacar dónde estaba el baricentro del rectángulo. Eso que decía. Servía para eso, pero ahora como ya la figurita las conocemos, pero ahora lo usamos para hacer la sección general. ¿Estamos? Sí, bueno, sí. La figura 3 es un agujero, por lo tanto va negativa. Sería el área 12,57, ¿por qué distancia? Por 9. Por 9, porque coincide con la del cuadrado. Y la cuarta, el área 9 por 2. 9 por la distancia que separa los ejes horizontales, ¿no? El eje con el H4, que sería 2. Bueno, ahora, con respecto al eje Y, es lo mismo, la sumatoria de cada uno. O sea, sería S1Y más el momento estático con respecto al eje Y de la figura 2, menos el momento estático de la figura 3 con respecto al eje Y, más el momento estático de la figura 4 con respecto al eje Y. Ahora dígame cómo sería. Vayan diciendo, a ver. 24 por 4. 24 por 4, correcto. Más 36 por 3. Por 4. Más 36 por 3. Menos 12,57 por 3. Menos 12,57 por 3. Más 9 por 8. Más 9 por 8. ¿Alguna duda alguien? ¿Alguna duda? No. 300,87 puede ser. ¿Cuál? SX. ¿Cuánto? SX, 300,87. 300,87 centímetros al cubo. Es unidad, digamos, unidad de longitud elevado a la tercera potencia. ¿Sí? Y con respecto al eje Y, 238,41. repetime por favor. 238,41. Igual si eso está bien, digamos que lo haga. No, por eso, acá alguien más lo dice, no. Sí, el primero está bien. Y El segundo 238,29. Sí, a mí también me da como 29. ¿Cómo 29? Bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Coordenadas del tercer punto, coordenadas de baricentro. Vamos a suponer que esta sería la distancia I sub G y esta es la XG, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense ustedes, de estas dos ecuaciones, el área la conocemos, es el área total, que sería los 56,43 centímetros cuadrados. ¿Y el momento estático lo conocemos? Sí. Sí, sabemos cuánto tiene que valer. Lo mismo el momento estático con respecto al eje Y. Lo que nos falta, lo que no conocemos de acá, ¿qué es? Esto. O sea, ¿qué podemos despejar directamente ahí? ¿Cómo quedaría? Ahora lo borro, pongo acá si ya XG. La distancia que G sería momento estático con respecto al eje Y dividido el área total. Le puse T, ¿no? Área total. Y el I sub G, o sea, la distancia entre los ejes horizontales sería el momento estático respecto al eje X dividido el área total. ¿No? ¿Sí? ¿Puedo borrar el esquema este? Sí. XG, ¿cómo quedaría entonces? 238,29 centímetros al cubo dividido
26,43 centímetros al cuadrado. Y el otro sería 300,87 centímetros al cubo dividido 56,43. Y G me da 5,332. El otro 4,223. ¿Sí? Sí. Confirmen. Perfecto. Bueno, ¿qué significa eso? Que ahí digamos, ¿qué significa eso? No significa eso, son las coordenadas del baricentro, ¿no? Está 422, que sería más o menos. Este sería el eje vertical. Esto sería XG igual a 4,223. ¿Sí? Y el otro es 5,33. 4, 5, por acá. Voy a correr un poquito más acá. Este sería el eje H. Esta sería la distancia I sub G igual a 5,33. Esta es la posición del baricentro, ¿sí? Bueno. A sus ejes baricéntricos, o sea, lo que serían los propios, ¿no? Esto, las formulitas. Para el rectángulo, ¿cómo sería? ¿Cuánto valdría el centrífugo? No sé, por altura del cubo sobre 3. No, sobre 2. ¿El centrífugo? No, no tal. Este es sobre 12, no se confundan acá. Sí, sobre 2. El que es sobre 3, Es el de X, ¿no? ese sería este. El Vamos a momento de acabar con inercia. respecto al eje X, ¿sí? Era sobre 3. Que después lo usábamos para después calcular el baricentro, por este, ¿sí? No se confunde. Este es el cubo por H sobre 12. ¿Sí? ¿Y el centrífugo? C. ¿Por qué? Porque el rectángulo, los ejes H y B, como son ejes de simetría, son eje principal e inercia, por lo tanto el centrífugo no hay. ¿Está claro? Bueno, el JH1 sería entonces 4 por 6 al cubo sobre 12. El JB1 es 4 al cubo por 6 sobre 12. Bueno. Esto sería de la figura 1. El de la figura 2, van a ver que el JH2 va a ser igual al JB2. ¿Y cuánto vale el JH, el centrífugo de la figura 2? La figura 2 es un cuadrado,
¿Sí? Por lo tanto el centrífugo tiene dos ejes de simetría, por lo tanto el centrífugo es 0. Y los momentos de inercia, al ser un cuadrado, va a ser lo mismo. Van a valer lo mismo el momento de inercia con respecto al eje horizontal y vertical. ¿Sí? ¿Que cómo quedaría? D a la cuarta sobre 12 sería directamente. ¿No? O B es igual a H. Bueno, que quedaría 6 ¿no era? Sí. 6 a la cuarta dividido 2. Bueno, con respecto a la figura 3, tenemos lo mismo, es un círculo, por lo tanto, son ambos, el momento de inercia con respecto al eje horizontal 3 y el eje vertical 3 son iguales, ¿no? Recuerden que cuando una figura tiene dos o más ejes de simetría, todos los momentos de inercia son iguales para todos los ejes baricéntricos, ¿sí? J de 3 sería, ¿cómo es la pi por diámetro a la cuarta sobre 64? Esto sería pi, el diámetro, ¿cuánto era esto? 4, ¿no? Sí. 4 a la cuarta sobre 64. Y el centrífugo Sí. propio es 0, sí, correcto. Bueno, vamos a ver el cuarto. ¿Cuánto vale el J? Momento de inercia con respecto al eje horizontal propio. Era la base por la altura del cubo sobre 36. O sea, que quedaría 6 por 3 al cubo sobre 36, ¿no? El J, el momento de inercia con respecto al eje vertical es B cubo por H sobre 36. Sería 6 al cubo por 3 sobre 36. Y el centrífugo menos b cuadrado. ¿por qué? La formulita, ¿cómo es primero? Base Ah, es cuadrada. verdad, es verdad. Sí. Base La cuadrada formulita. por altura del cuadrado sobre los 70. Va a ser cuadrado por el cubo, altura al cuadrado sobre 76. 72. Ah, 72. Si yo puse mal el otro día, corrijan, 72. sí, sí. Bueno, lo que tienen que ver es el signo, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, eso hay que analizarlo. Para darse cuenta bien, ustedes dibujen bien el... Traten de dibujarlo bien. Yo voy a tratar de dibujarlo también bien, así queda todo bien. ¿Qué tienen? Aportan, digamos, al centrífugo. ¿Área positiva o negativa? Positiva. Estas dos son positivas. Estas Positivas. positivas también, porque fíjate que las dos tienen coordenadas negativas en ambas coordenadas, o sea que esta es positiva, positiva. Estabilidad positiva. Estas dos, Negativa. estas son las que son negativas. Fíjense que áreas positivas, ¿cuánto hay? 1, 2, 3. 3 porciones, digamos, ¿no? Y áreas negativas hay 1,5. Por lo tanto, el centrífugo va a ser positivo. La formulita es la misma, siempre, pero en este caso va a ser positivo. ¿Está claro? Fíjense que va a depender de cómo está ubicado el triángulo con respecto a los ejes, ¿sí? ¿Estamos? Igual se puede decir que el área positiva es mayor a la negativa y con eso también. Sí, por eso, área positiva, es eso. Área positiva en realidad, el área así como está marcada, sí, las áreas son positivas por los cuadrantes. Pero en realidad es porque estamos haciendo que el área multiplicada por la distancia de cada porción a los ejes, ¿no? ¿Está claro? Bueno, no puse cuánto sería. ¿Cómo sería entonces? Positivo, 6 al cuadrado por 3 al cuadrado sobre 72. Bueno, ahora empiecen a hacer. Saquemos todos los valores. JH1, 72. 72 con 2 decimales si hubiera, centímetros a la cuarta. Dale. JB1, 32. JH2, 108.
JH3, 12,566. JH4, 4,5. JB4, 18. Falta el último. ¿No? ¿Eso dijeron? Sí. Positivo. Acuérdense, el signo que ahí es importante, ¿sí? Sí. Bueno. Voy a dejar el punto 4, lo demás voy a empezar a borrar para seguir escribiendo. Cuando terminan de copiar fue, me dicen. Seguimos. El área del baricentro solamente se analiza porque es un triángulo. Cuando es el triángulo, sí, cuando sabemos que es cero no lo analizo. Cuando Es cero porque tiene dos ejes de simetría. el rectángulo. El rectángulo. Uno, sí. pero si tiene un solo eje de simetría ya es cero. Con que tenga uno ya está. Uno, ¿cuál puede ser? Este, el triángulo que está colocado así. Este es el eje de simetría. ¿Sí? Pero ese triángulo no tiene. No. Perfecto. Sabemos. Tengan cuidado, por ejemplo, si agarran un perfil, ¿no? ¿Sí? Un perfil L. Claro, ahí está Ustedes, marcado el eje. claro, el eje de simetría es este. Pero ustedes generalmente trabajamos con los horizontales y verticales, no tiene eje de simetría. Digamos, estos ejes que trabajamos, si fuera el H y el B que trabajamos, no son ejes. Digamos, va a haber un centrífugo, ¿entienden? ¿Sí? Bueno. Ahí en los perfiles tienen el problema que tienen en la tabla de perfiles está puesto el momento de inercia con respecto a los ejes principales de inercia y con respecto al eje X e Y, que serían el horizontal y el vertical. No está el centrífugo. El centrífugo, si lo necesitaran, lo tendrían que calcular ustedes con la formulita que le pasé el otro día, JX' y prima. ¿Se acuerdan que lo había puesto? Sí. Bueno, ¿qué ángulo sería? 45, porque está girado 45 grados. Y si es positivo o negativo va a depender de cómo está ubicado también con respecto a los ejes horizontal y vertical. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Termina de copiar? Sería bueno. ¿Cómo vamos a sacar el momento de inercia con respecto al eje H? Como la sumatoria de los momentos de inercia de cada figura con respecto al eje H. ¿Sí? Sería el momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje H, más el momento de inercia de la figura 2 con respecto al eje H, menos el de la figura 3 con respecto al eje H y más el de la figura 4 con respecto al eje H. ¿Sí? ¿Y cuánto vale cada uno? ¿Qué tengo que hacer para sacar el momento de inercia con respecto al eje para cada una de las figuras? ¿Se acuerdan? La distancia. No saltees. ¿Qué tengo que aplicar primero? ¿Qué era lo que había que aplicar? Steiner, ¿sí? Acuérdense que Steiner, vamos a identificar acá si se acuerdan, para una figura cualquiera que conozcamos, donde tenemos la ubicación del baricentro y conocemos también cuál es el eje, los ejes principales, los ejes H y B, y conocemos el momento de inercia con respecto a los ejes H y B. ¿Sí? Si tenemos supuestamente el eje X y el eje Y, ¿cómo hacíamos? El JX, ¿cómo era? La distancia de. No, la distancia no. Era el momento de inercia con respecto al eje H, al propio, tiene que ser un eje paralelo al que yo quiero calcular, no puede ser cualquier eje, ¿sí?
Más el área por la distancia. Más, ahora sí, más el área, ahora sí decir, más Por la distancia al cuadrado. la distancia al cuadrado. Que Sí. sería esta distancia al cuadrado. Que sería la IG propia, ¿no? Esta sería la distancia IG del baricentro. ¿Sí? De cada figura, ¿no? Con respecto al eje Y sería algo similar. El momento de inercia con respecto al eje baricéntrico paralelo al anterior, que en este caso sería el JB, más el área por la distancia entre ambos ejes. ¿Sí? Si lo llamamos XG, sería XG al cuadrado. Es esta. ¿Y el centrífugo cómo sería? El momento centrífugo con respecto a esos dos ejes paralelos a los dos que quiero calcular, más el área que multiplica a las distancias entre ejes. Entonces ahí tengo que tener cuidado con dos cosas. Primero, el momento centrífugo propio, si es positivo o negativo, vale, ¿sí? Y con las distancias, las coordenadas. Ahí las coordenadas van a valer. Si son positivas, las dos positivas, va a dar esa parte positiva. Si son las dos negativas, esa parte va a dar positiva. Pero si una cambia, una distinta a la otra, puede ser que dé negativo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Está claro? Bueno, fíjense que necesitamos saber las distancias. Vamos a marcar la distancia primero. Por ejemplo, con respecto al eje horizontal, ¿sí? ¿Qué distancia necesito saber yo? Esta distancia, la H1, ¿cuánto sería? 6 Esta que tuve acá sería. 5,33,2 menos 3. No, acá no se va a notar nada. Yo no lo quiero poner acá porque no se me... Esta distancia, ¿cuánto es? 3,332. ¿Pero cómo es? ¿Positiva o negativa? Si yo pongo que las verticales para abajo son positivas, menos, ¿cuánto dije? 2, ¿no? 2, 3. ¿Sí? La figura 2 y la figura 3 tienen que estar en la misma ubicación el baricentro, por lo tanto la distancia que yo necesito sería esta. ¿Cuánto sería? 9 menos 5,332. ¿Cuánto da? ¿Es positiva? ¿Cuál, profe? Esta distancia. De acá hasta acá. ¿Cuánto es? Son estos 9 menos los 5,332. ¿Cuánto da? 3,668. Y es positiva porque está al lado de las I positivas, ¿no? Y después, para la figura 4, sería la distancia entre H4 y H, que sería esta distancia. Sería 5,332 menos 2. ¿Sí? Que sería 3,332 negativa. Esas son las distancias entre los ejes H de cada figura con respecto al eje H de la sección total, ¿no? ¿Está claro? Esa es la que vamos a usar allá, ¿no? Estos serían que como marqué ahí, serían las I sub G de cada uno, ¿no? Con respecto al eje H. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahora los verticales. Figura 1. Sería la distancia entre el eje vertical 1 con el eje B, que sería este que está acá. 0,223. 0,223. ¿Negativo o positivo? Negativo. Con respecto a la figura 2 y 3, que tienen la misma posición al baricentro, sería esta distancia. Menos 1,23. Es 4,22,3 menos 3. 1,22,3 negativo, ¿no? Sí. Y por último, la distancia entre el eje vertical de la figura 4 y el B, que sería esta. 3,77 positivo. Voy a dibujar más acá para que se vea más claro. Bueno, ¿cuánto dijiste? 3,77 positivo. Más 3,77.
que 8 menos 8 base, ¿no? Esta distancia es 8 menos 4,22, 3. Sí, claro. Queda 77. 3,77 positivo. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora vamos a empezar a plantear esto. Bueno, JH. Vamos a hacer el primero, por separadito primero, a ver cómo sería. JH sería el JH1, que es 72 centímetros a la cuarta, más el área. ¿Cuánto era el área? 24. Por la distancia al cuadrado. ¿Cuál sería la distancia ahí? Menos 2, Menos 2,332. Esta es la figura 1. ¿Sí? Vamos a ver la figura 2. Sería el propio, el momento de inercia propio, que es 108, más el área 36. por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia sería en este caso? 3,668. Positivo, ¿no? Sí. Menos, sigo acá abajo, va menos porque es el hueco, la figura 3 es el hueco, también hay que restarlo. Sería el propio 12,566. J1 J1X, ¿qué cosa? arriba, en la cosita arriba, ojo. ¿Acá? Que JX es igual a la suma de JH más. Sí, pero este es JH. No, pero esto, ojo, este es otra cosa, no es el Taylor esto, ¿eh? No, pero esto es J1. Bueno, que en realidad es J1H, es J1H, es el momento de inercia de una figura, de la figura 1 con respecto al eje H, que es este. ¿Cómo la nombres? No importa, ¿esto qué sería? JH1 más el área 1 por la distancia I, este sería la I sub G de 1, ¿no? Al cuadrado. Si lo querés nombrar de una forma, pero es una notación, nada más, ¿no? No se confundan con esto. Planteen bien el Taylor, porque si no, ¿cómo están? Ustedes cuando yo les diga esto, que lo marqué de esta forma, lo pueden poner como ustedes quieran. La cosa es que no hagan macana. Bueno, eso serían 12,566 más el área, que no me acuerdo cuánto era. Lo mismo, 12,567. 12,5. ¿El área igual? 12,57. Pero ahí por todo móvil lo hacen menos adelante, ¿no? Acá, ya está el menos acá, no se pone, el área se pone Poner como todo un está. módulo y el menos lo pones adelante. 12,566, eso queda como está, porque el menos está acá afuera. Por la distancia, que es la misma distancia, 1368, positiva, ¿no? Al cuadrado. Ahora, la cuarta figura, que es positiva, digamos que no es un hueco, digamos, es lo que quise decir. Sería el propio, 4,5. más el área 9, ¿por qué distancia? Menos 3,332. Menos 3,332 al cuadrado. Y este sería el JH. El momento de inercia con respecto al eje B, lo mismo. El momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje B, más el momento de inercia de la figura 2 con respecto al eje B, menos el momento de inercia de la figura 3 con respecto al eje B, más el momento de inercia de la figura 4 con respecto al eje B. ¿Sí? El momento de inercia con respecto a la figura B, ¿cómo sería? De la figura con respecto al eje B sería el primero. ¿Cómo quedaría? 32
más 24. ¿Por qué distancia? La distancia que hay entre el eje B1 Menos 0,23. Menos 0,23 al cuadrado. menos más 108 más 108 centímetros cuadrados. 108 más el área que era 36 por la distancia que separa ambos ejes, que sería esto, menos 1,22,3. Menos la circunferencia, sería 12,566. 12,566. más 12,566 que multiplica esta misma distancia, ¿no? Menos 1,223 al cuadrado. ¿Sí? Más No, el área está mala ahí. 12,57. 12,57. Ah, no, deja. Está redondeado. El 12,57, ahorita sí lo... Bueno, la figura... Hay que sumarle la 4, sería el JB4. ¿Cuánto es? 18. 18 más 9, ¿por qué distancia? 3,77. Entre este y este, que es 377 positivo. No se olviden, acá no hace falta, el signo se lo pueden olvidar si quieren, pero lo que no se tienen que olvidar es del cuadrado, elevarlo al cuadrado. Y más cuando hagan la cuenta. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, recuerda que es figura 1 más figura 2 menos figura 3 más figura 4. Después lo hacemos la cuenta, vamos a ir. Bueno, ¿cómo sería JHB? El centrífugo de toda la figura con respecto al eje HB va a ser a 0. El centrífugo de la figura 1 con respecto al HB más el centrífugo de la figura 2 con respecto al HB más el centrífugo de la figura 3 con respecto al HB. Perdón, es menos acá el centrífugo, ¿no? De la figura 3 es un hueco, por lo tanto es menos. Más el momento centrífugo de la figura 4 con respecto al eje HB. Debe serlo acá si no me ubican abajo. El primero, ¿cómo quedaría? 0. 0 más el área. Sería ¿Cuánto era el área? 24. 24 por las dos distancias. Fíjense que hay que tener cuidado. Es menos 2,332. Y la otra distancia es menos 0,223. ¿No? Fíjense que esto queda esta parte queda positiva. ¿Se dan cuenta? Ah, es la de H. La figura 1, el centrífugo con respecto a estos ejes es positivo. ¿Sí? Más la figura 2. 0 más 36 por las dos distancias. 3,62. 3,668. Sí. Positivo. Y la otra es menos 1,23. Menos 1,223. Fíjense que esta parte, el cuadrado, ¿sí? El cuadrado, el centrífugo es negativo, ¿no? Y ahora sería menos la figura 3, lo pongo acá abajo. 12,57. La figura 3 es, ¿el centrífugo cuánto Cero. vale? 0. No, el área. No, por eso, pero Ah, entonces 0 más. hay que 12. ponerlo por las dudas. Más, ahora sí, 12,566, que es la... 0,57. Sí, está bien, no importa, 56, 56, 7, no me acuerdo cómo había. 3, Por 3,68. 668. Sí, son las mismas coordenadas. Ojo acá. ¿Qué pasa con el signo acá? Acá se hace, esto es negativo, como el cuadrado. Sí.
¿no? El centrífugo, pero como es un agujero hay que multiplicarlo por el menos, por lo tanto queda positivo, ¿no? ¿Está claro? Tengan cuidado con eso. Más 0 más la del 9. triángulo, no, No, 4,5. no es 0. 4,5. Es 4,5 el propio del triángulo. Y era positivo. Ojo acá también. En este caso era positivo, pero hay que poner el signo, ¿eh? No se olviden del signo del centrífugo del triángulo, más 9 Menos 3,2. por las dos coordenadas, que serían Menos 3,332. menos 3,332 Y 3,75. y el otro como es positivo era el de positivo. Positivo. 3,75. Ujú. Acá hay que tener cuidado, fíjense que la figura 1 es positivo, la figura 2 es negativo, la figura 3 queda positivo y la figura 4 queda negativo. Quedó, acá no sé si quedó, porque este, bueno, esto es positivo, sí, seguro que va a quedar negativo, este más grande. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, saquen las cuentas y bueno, la verificamos entre lo que vea cada uno. Acá acuérdense que si querían podían verificar el baricentro haciendo como si fueran las áreas fuerza 6 centímetros a la cuarta. ¿Alguien más? Sí. ¿Dos? Sí, a eso. ¿Tres? Bueno. 309,6. Recuerden que estos dos pueden ser positivos, nada más. No les puede dar negativo, JH y JB no les puede dar negativo ni cero, tiene que ser positivo. ¿Está claro? ¿Para todos los casos va a ser eso? En todos los casos, el JH y el JB. No puede ser negativo. Cero no puede ser, como que no hubiera área. Y negativo tampoco. ¿Sí? Pues si son todos huecos, no hay nada, no hay área. ¿Sí? Ahora el centrífugo sí, puede ser positivo, puede ser negativo o cero. ¿Está claro? Acá tengan cuidado con cómo le da el signo. Esto tiene que tener, puede ser positivo, ¿no? Menos 200,773. 207, No, 200,773. 200,773 centímetros a la cuarta. ¿JB cuánto es? 309,6. Yo acá lo único que estoy haciendo es poniendo lo que nos dio para después borrar todo eso, ¿sí? Que el centrífugo te dé negativo, ¿qué significa? Sí, ya te digo, sí. Correcto. Como es lo mismo con el triángulo, hay más partes negativas que positivas, digamos, partes que aportan al centrífugo áreas negativas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto simplemente se resume. ¿Sí? Mejor. ¿Copiaron todos? ¿Puedo borrar? Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Determinar los ejes principales. Y después, aparte de determinar los ejes principales, calcular los momentos principales de inercia, que serían los momentos de inercia con respecto a esos dos ejes, ¿no? Bueno, ¿cómo hacíamos para sacar eso? Los ejes principales de inercia. Para los ejes principales de inercia hay que sacar el ángulo que hay que girar. ¿Se acuerdan que cómo era la historia? Los ejes H y B los puedo ir girando, ¿sí? Yo los giro un poquito, un ángulo alfa cualquiera, puedo sacar todas las características, JH, JB y JHB, o sea, ¿no? En función del ángulo con la formulita que le había dado. Pero bueno, en realidad a nosotros nos interesa cuál. El que nos va a dar con respecto a un eje el máximo, el momento de inercia máximo, con respecto al otro eje que sería el mínimo. O sea que tendría que ser mayor a 717.1 y el otro menor a 309. ¿No? Porque estos dos son ejes cualquiera. No puede ser que los principales me dé por acá en el medio, digamos, entre ellos. Tiene que estar
mayor a este y menor a este. ¿Y cuánto vale el centrífugo respecto a los ejes principales de inercia? ¿Cuánto vale? Menor a la JB. No, Perdón. el centrífugo con respecto a los ejes principales de inercia, acuérdense que es cero. O sea, cuando hacíamos, con la formulita que les di, que había que derivar igual a cero, quedaba máximos y mínimos, estos momentos de inercia eran máximos y mínimos, y el centrífugo se anulaba. ¿Está bien? Por eso había una fórmula para hacer. Bueno, este es el último punto, que sería 6, 7, no me acuerdo. 7. 6. 6. Determinar ejes principales de inercia y momentos principales de inercia. Bueno, se me murió. Ya no vamos tampoco. Bueno, hay una formulita. El ángulo, que le llamamos alfa 1, ¿sí? Era el arco tangente de qué? Creo que era un medio de menos JHB, JH menos JB. ¿Puede ser? Con J. Perdón, Con JX hilo, digamos. Claro, con JX hilo. Ah, es lo mismo. Sí. Es cambio de nombre, nada más. ¿Y puede ser que arriba haya un 2? Sí, un 2. Dígame bien, el medio no estaba ahí. Sí. Es un medio de menos 2 JH. Así. Bueno, sería un medio del arco tangente de qué? De menos 2 que multiplica el JHB, que es menos 200,773. ¿Sí? ¿Y abajo qué queda? JH 717,6. Este también se murió. Menos 309,6. ¿Sí? ¿Está bien? Es el menos 2 por menos 200,773 dividido la JH menos JB. Bueno, ponga directamente en grado, ¿no? Tanto como 12 decimales y listo. De 22,272. Positivo, Sí. 22,72. 272. Ahí me dio 26,12. Opa. A ver, otro más. 22. El 22. Vamos con el 22. A ver los decimales. El 22 está bien, el de 26 no. 22, 27. Había 37,6. che, mucha diferencia para tener. Si hicieron los valores, metieron esos decimales. Era No, 272. Es lo mismo. no, por eso no sé cuánto le. Pero alguno dijo otra cosa. Ah, bueno. Giró. Según lo que da ahí es positivo, ¿verdad? Porque esto de acá abajo es positivo. Esto de acá abajo también es positivo, porque este está. ¿No?
O sea que, un momento positivo. Por lo tanto, gira con unas agujas de reloj. O sea, son 22 grados así. Este sería un eje. Y el otro eje ortogonal sería este, ¿no? Que también giró positivo. Ahora, de estos dos ejes, ¿cuál es el eje 1? ¿Cuál es el eje 2? El 1, acuérdense que es el que tiene el momento principal de inercia mayor. Y el 2 es el que tiene el momento principal de inercia El menor. uno sería el de H. O sea, Claro. Usted tiene que ver acá, ¿cuál es lo que tenemos, el H y el B? ¿Cuál es el momento de inercia mayor? H. El H. Entonces tengo que ver cómo giraría el eje H. Fíjese, el eje H, que es el mayor, va hacia el de menor inercia. ¿Sí? Por lo tanto, este va a ser el eje 1 y este va a ser el eje 2. Hay que indicar cuál es. ¿Está bien? Y después hay que calcular cuánto es cada uno de los valores. ¿Sí? El momento de inercia con respecto al eje 1, que es el máximo, era esta formulita. Esta semisuma más un medio de esta raíz. ¿Sí? Fíjense si tienen la misma fórmula. A veces por ahí tienen, este medio no está acá, pero está metido acá adentro. Por lo tanto acá queda dividido JH menos JB, dividido 2, todo al cuadrado, y este 4 se va. ¿Sí? Puede ser la misma fórmula. Y hacemos el J2, que sería más el mínimo, ¿cómo sería? Esto mismo, solamente que está con el menos. ¿Está bien? ¿Y el J12 cuánto vale? El centrífugo, ¿qué sería? Cero. Se lo acabo de decir hace un ratito. Porque pasa por los ejes. Porque son los ejes principales de inercia. Fíjense que estos dos ejes no son ejes de simetría, nada, son ejes principales de inercia, ¿no? Hay que calcularlos, no salen hacia la vista. Bueno, vamos a poner los valores en el primero y después hacemos JH, sería 717,6 más 309,6 dividido 2 más un medio de la raíz cuadrada de 717,6 menos 309,6 al cuadrado más 4 por menos 200,773. Acá el negativo no influye porque está elevado al cuadrado. Si no pongo ningún menos, más tarde. Dígame, 1322,7. ¿la suma? Todo. 1322,794 centímetros a la cuarta. Y el otro es, esta semisuma hay que restarle esta parte, ¿no? Fíjense que este 1322, que es el mayor, es mayor que este de 117, o sea que está bien. ¿Sí? ¿Le dio lo mismo a El todo? otro me da 227,373. No, algo está mal acá. Es lo mismo. ¿Cuánto da esta semisuma? 513,10. ¿Esto da eso? 513,14. Por eso me parece demasiado. 800. ¿Esto cuánto da? Ah, ¿lo debiste por 2 acá cuando sacaste esta cuenta?
Bueno, revisen esta cuenta, ¿eh? Por eso. ¿Alguien más le dio algo de diferencia? Ah. 799,36 centímetros a la cuarta. Y el otro debería dar 200 y pico, ¿no? Más. 96,91. ¿Cuánto? 226,91. Fíjense, ustedes tienen que chequear. 799 mayor que 717, sí. 226 tiene que ser menor que el JB, está bien. ¿Sí? Otra cosita, ¿cuánto da la suma de estos dos? 1000. La suma de estos dos tendría que dar lo mismo. ¿Vale? Porque se van acomodando. Con el centrífugo que se va anulando, se va repartiendo entre el máximo y el mínimo. ¿Sí? Usted tiene que ver que JH más el JB aproximadamente igual al J1 más el J2. Y el J12, 0. Sí, era lo mismo últimamente. ¿Sí? Otra cosa que podrían verificar es con la formulita que les pasé del centrífugo, que era JX' y JY', le ponen JH' y B'. Y con este ángulo que sacaron ahí, esa formulita les tendría que dar 0. ¿Sí? Avisen cuando terminan. Y ahí está terminado el ejercicio, ¿sí? Cuando marcan en el gráfico bien los ejes, con cuál es el eje 1, cuál es el eje 2 y los momentos principales de inercia que les digo, ¿no? Tenemos esta figura formada por 3 rectángulos. Serían 3 chapas, una viga armada doble T que está soldada ahí con 3 chapas. ¿Sí? ¿Qué sabemos de esta sección así mirándola? Es simétrica, no sé. Es doblemente simétrica, ¿sí? Es doblemente simétrica. Por lo tanto, ¿hace falta calcular el baricentro? No, va a pasar a... Ya sabemos, acá 10 y así. No hace falta que hacer ningún cálculo, ¿sí? Ahí está. El baricentro ya lo calculamos. Como H y B son ejes de simetría, ¿sí? ¿Qué son aparte de ejes de simetría? Esto es todo conceptual, para hacerlo rápido en 2 minutos. Son los de estos, los principales de inercia. Al ser H y B ejes de simetría, son principales de inercia, ¿no? O sea, JH, JB, en definitiva van a ser el J1 y J2, ¿no? Intercambiados, puede ser JH y J2, ¿no? Pero según cómo sea la figura, ¿no? Por lo tanto, el JHB, ¿cuánto vale el centrífugo con respecto a los HB? 0. 0. Ya lo sabemos. ¿Listo? O sea que si sacamos el JH y el JB, ya está. Ya con eso se termina el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacerlo rapidito. ¿Cómo sería el J? Si yo quiero sacar el momento de inercia con respecto al eje H, ¿qué sería? El momento de inercia de dos plaquitas, las dos alas, ¿sí? Con respecto al eje H, más el momento de inercia del alma con respecto al eje H. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo hago para sacar el momento de inercia de estas dos con respecto al eje horizontal? ¿Cómo sería? Podría repetir la pregunta.
Aplico Steiner, sí, ¿cómo sería entonces? Es el momento de inercia de estas dos alas con respecto al baricentro. Sería el momento de inercia de una, la multiplico por 2, ¿no? Sería 2 por, esto primero, ¿sí? 2 por, ¿qué? JH, ¿cuánto es el JH? Para no escribir todo, directamente, ¿cómo sería? ¿Eh? No, escucho. Esto sería 2 veces el JH propio del ala, ¿sí? Más el área del ala por la distancia al cuadrado, por la distancia que sea al cuadrado, ¿no? Más el momento de inercia con respecto al eje H del alma, ¿sí? Esto es, lo puse igual, pero sería el... Ahí no hay nada, ¿no? ¿Hay que aplicar Steiner? No, porque coincide el baricentro del alma, coincide con el H. Que el área por la distancia cero tiene que ser. Claro, no se hace. Directamente es BH cubo sobre 2. Bueno, entonces ¿cómo quedaría? 2 por... ¿Esto qué es? BH cubo sobre 12 del alma. Que sería 20 por 5 al cubo sobre 12. Más el área, que es 20 por 5 por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? 25 más 2,5. Sería esta distancia. ¿Negativa? Sí, pero no hace falta acá, ¿no? Esto sería 27,5. Negativa, si querés, pero no, en este caso no hace falta porque ya sabemos que el centrífugo, que es donde interviene el signo, da 0. ¿Está claro ahí? Por 2 porque son 2, ¿no? Una va a tener la distancia negativa y la otra positiva. Eso se hace 0. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Y la otra parte, ¿cómo es? El base por altura al cubo sobre 12 del alma, que sería 5 por 50 al cubo sobre 12. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto daría eso? Si yo considero que tengo esta sección, que tiene 20 por 60, el baricentro ¿dónde está? Acá, ¿no? Y si yo a eso le descuento dos huecos así, que sería esto, ¿no? Este y este, ¿cuánto tendrían cada uno? 20 menos 7,5, ¿no? Sería 7,5 así y 50 de alto, ¿no? ¿Sí? Yo podría hacer eso también. El momento de inercia de la figura grande, el rectángulo grande, que sería 20 por 60 al cubo sobre 12, y le descuento los dos huecos, porque están con respecto, digamos, coincide los baricentros, o sea que no hay que aplicar Steiner, ¿no? De los rectangulitos chicos, ¿sí? Que sería base por altura del cubo sobre 12 también. En vez de hacer dos lo hago uno solo, que sería, ¿cuánto sería el hueco? Si a 20 le descuento 5 son 15, ¿no? Sería 15 por 50 al cubo sobre 12. Y si hacen esa cuenta, les debería dar lo mismo.
¿no? Acá puse centímetro al cubo y no dijo nada, centímetro al cuerpo. Bueno, de las dos formas se puede hacer. Ojo porque acá es doblemente simétrica, si no, no se puede hacer, ¿sí? El JB, ¿cómo sería? El momento de inercia de las dos alas con respecto al eje B más el momento de inercia del alma con respecto al eje B. La primera, ¿cómo quedaría? 2 que multiplica ¿qué? Fíjese que acá coincide el eje propio de cada figura, el eje vertical, coincide con el eje B, por lo tanto no hay que aplicar Steiner, es directamente el propio, ¿sí? Sería 2 que multiplica 20 al cubo por... No, 60 no, estoy haciendo por separado, no puedo hacer eso. Podría hacer también, pero sería el grande menos estos dos que sí hay que aplicar Steiner, lo hago de la otra forma. Por 5 sobre 12. Más 5 al cubo por 50 sobre 12, que sería el del alma, perdón, ¿no? ¿Cuánto daría? Problema conceptual acá con tu pregunta. Fíjate una cosita. ¿Estás hablando en el JB o el JH? No, en el JB, en el JB. Bueno, este rectángulo, el baricentro está acá, ¿no? Ah, la distancia es 0. H1, B1. ¿Sí? El del alma también está acá. H2 coincide con el baricentro. Y este está acá. Claro, que coincide. De la distancia. Con respecto al eje vertical, ¿sí? Coincide con los tres ejes de cada figura, por lo tanto no tengo que aplicar este. Lo que había dicho antes. Es directamente lo sumo. Acá puse por 2 porque son iguales, ¿sí? Sí. Si no fueran iguales, lo tengo que hacer por separado. ¿Cuánto daría? 7.187,5. 7.187,5 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, con esos valores, ¿cuál es el eje 1 y cuál es el eje 2? El eje 1 es el H, y el eje 2 es el B. ¿Sí? No queda duda. ¿Está claro? Sí. No hay que hacer más nada, no hay que calcular J1, J2, no hay que hacer nada. ¿Está bien? Por el tema del baricentro lo mismo. No hay que calcular nada, hay que agarrar, hay que escribir. El eje horizontal y vertical son un eje de simetría, por lo tanto, ¿está claro? Tiene un eje de simetría. Tiene un eje de simetría que es ¿cuál? El I. Este. Todo el momento de inercia H0 en 0, ¿no? En este caso. Sí. Este sería el eje vertical, que está ¿qué? Si tomamos esta distancia, 5. ese es como 5. Si estamos de esto, sería la 10. mitad, 10. 10. ¿Sí? 10. Es eje de simetría. Como es un eje de simetría, este es eje principal de inercia. No sé si es el mayor o el menor. ¿Sí? Va a ser. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el mayor o el menor? Más o menos mira cómo está distribuida la figura. Fíjese que no sé dónde está con respecto a este eje vertical, hay poca sección distribuida, alejada. Entonces, realmente va a ser menor este. Bueno, ¿y el otro eje principal de inercia cuál es? Es el que es ortogonal a este y baricéntrico. O sea, no sé, vamos a suponer que el baricentro está acá, entonces el otro eje principal de inercia es este, el H. Entonces vamos a tener JH, JB y JHB es igual a 0. Y de estos dos voy a tener que uno va a ser el J1 y otro va a ser el J2. La única diferencia acá, que acá sí voy a tener que calcular, esta distancia no la necesito calcular porque es varicel, es eje de simetría, ¿no? Está en la mitad, pero esta lo voy a tener que calcular, como venimos haciendo antes.
Bueno, esta sí que. ¿Sí? Hay que calcular el momento, los momentos estáticos y dividir el área total, voy a sacar esa distancia IG. Y cuando hago los momentos de inercia con respecto al eje H, las alas las voy a tener que hacer por separado y con Steiner. ¿Sí? Como hice acá. ¿Sí? Pero por separado, una y otra, porque son distintas las distancias. Y son áreas diferentes. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Bueno, y con respecto al eje Y, son las tres. Fíjese que como ese eje de simetría coincide, no hay que, para el eje, el momento de inercia con respecto al eje B, no hay que hacer Steiner, directamente B cubo por H sobre 12 de las tres placas. ¿Está claro? Y lo que me dé ahí ya son los ejes principales de inercia y los momentos principales de inercia. Y determino cuál es el eje 1 y el eje 2. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Esta base de lo que es el área es de 5 y esta altura total es de 10. ¿Está bien? Los dos iguales. Son los dos iguales. Entonces, desde esta referencia de este eje Y que tenemos son 7,5, que serían estos 5 más la mitad. ¿Está bien? Ah, está bien. Igual que acá. Este tiene 10 en total, entonces acá el baricentro va a tener 5. Y si tomamos la distancia que vamos hasta el baricentro del perfil 1, en este caso van a ser 15. ¿Está bien? 1,5. 1,5. Está bien. Vamos a ponerlo acá. El área total de todas las figuras, en este caso perfiles, ¿no? Que forman parte de este perfil, esta figura compuesta, y como son los dos perfiles iguales, vamos a poner acá que son dos IPN de 100, sacamos el área de la tablita de perfil, área 1, área 2, ¿está bien? Como les nombramos son iguales, 10,6, así que directamente lo que hacemos es sumar, ¿está bien? Momento estático respecto del eje X, ¿no? Este es su índice respecto de qué eje lo estoy tomando, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agarrar el área, vamos a empezar, el área del perfil 1, ¿no? Que es 10,6, por la distancia que tengo hasta el eje, ¿está bien? Más el área del perfil 2, en este caso también 10,6, por la distancia que tengo, ¿está bien? Hasta el eje de referencia. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Lo que marcamos cuáles son, por las dudas. Es este, ¿no? Los que vamos a usar ahora. Y este. ¿Está bien? La distancia al 1 sería 15, ¿no? Del 1 al 15, sí.
Bien, ahora vamos a hacer el momento estático respecto del eje Y, ¿no? Entonces, el subíndice este me indica respecto de qué eje. Del X. Distancia de X. ¿Está bien? Entonces, la distancia la mido en X, en este caso del 1 es esta. Del 1 es esta, ¿está bien? 2,5. Y del 2 es esta de acá. ¿Está bien? Esto 2,5. ¿Qué valores les dan los momentos estáticos? 112. Y 106. ¿Está bien? Como el paso 1 con el área total, en este caso sumamos, no tenemos que calcularlo, es lo que decía la tabla de perfiles. En este caso son los dos perfiles iguales. Después, el momento estático, bueno, ubicamos los baricentros, ¿no?, de cada uno de los perfiles. Hicimos las áreas por la distancia respecto de los ejes. ¿Está bien? ¿Qué nos queda ahora? Determinar las coordenadas baricéntricas, ¿no? ¿Qué hacíamos? Dividíamos, ¿no?, cada uno de los momentos estáticos respecto del área total. ¿Está bien? Entonces, para determinar la coordenada IG, ¿no?, usábamos el momento estático SX. ¿Está bien? Sobre el área total, No funciona la escalera. y para hacer el XG, ¿qué hacíamos? El momento estático respecto de I sobre el área total, ¿no? Sí. 212 y el área total, ¿cuánto es? 21,2. Sí. Y este 106. Uno 10 y el otro es 5. ¿Está bien? Sí. ¿Qué y XG? Sí, sí. Se está quedando acá. ¿Está bien? Tenemos IG10, la vamos a poner acá en azul. Esto es una I. 10. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Bien, el punto 4, ¿cómo es exactamente lo llamo? Momentos de inercia de las secciones respecto a los ejes horizontes.
Sería respecto de G, ¿no? Claro, sería el propio de cada uno de los perfiles, en este caso. Por eso dice momento de inercia de las secciones respecto de sus ejes baricéntricos. ¿Recuerdan cuando estaban trabajando con unas figuras compuestas y tenían el rectángulo? ¿Qué hacían? Sacaban el propio de la figura, ¿no? Sí. Recuerdan que hacían un JH propio, digamos, de este rectángulo. Hacían este B por H cubo sobre 12. Hacían esa parte, ¿no? De cada una de las figuras sacaban un JH, perdón, y un JB. Bueno, lo que nos ayuda en la tabla de perfiles es que este valor ya no nos da. Está bien, digamos, este punto 4 hay que sacar el momento de inercia respecto de los ejes baricéntricos de cada una de las secciones, lo sacamos de la tablita. ¿Está bien? Son estos valores que anotamos al principio. ¿Está bien? O sea, les pongo el paso ahí como para que esté como completo ese orden que les estaba explicando Daniel. ¿Está bien? Entonces ponemos JH1 igual a JH2, pero vamos a anotar sale de tabla. Por ahí ven acá después los valores sueltos y no sale de dónde salió. ¿Está bien? Debe ser sido, como habían hecho antes, que tenían el ciclo, el triangulito, todo eso, y van a calcular con las formulitas. Bueno, ahora sí vamos a calcular los momentos de inercia respecto de los ejes H y B. Es decir, que ahora vamos a trabajar con este baricentro que hallamos, ¿está bien? O sea que en este punto, digamos, en este punto 5, recién vamos a aplicar lo que es el Steiner. Digamos, acá directamente podíamos como obviar el 4 y directamente ya pasar a Steiner, pero es como para tener este orden, por ahí que les ayuda, como si se pierden en lo que están haciendo, lo pueden seguir ahí. Bien, ¿y cómo es el teorema de Steiner? Vamos a tener este JH igual a J más el área. Bueno, un J1 más un J2, ¿está bien, no? De cada uno JH1, JH2, ¿está bien? Y esto, ¿cómo va a ser igual? Al JH1, o sea, el propio, más el área, ¿no? Por esta distancia al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Área 1, distancia 1, más JH2, más el área 2 por la distancia 2 al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, JH1 lo tenemos acá. El área también la sacamos de la tablita. En este caso tenemos como varias cosas que se simplifican por la tabla. Bien, bueno, ahora vamos a ver cuál es la distancia. 5. Es 5 la distancia, ¿está bien? La vamos a anotar acá. Como una de 1 o como para ubicarnos. Y después ponemos el dibujito. Bien. ¿Y cuál es la distancia? Menos 5.
¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, con el JB ¿no? Es análogo a lo que tenemos que hacer. Tenemos este JB1 más el JB2, ¿no? El propio más el área por... Le voy a poner distancia 3, 1, 2, 3, ¿está bien? Más que nada para poder marcarla ahí igual a como le estamos llamando acá, como para seguirla en el gráfico. Bien. JB1, 12,2 centímetros a la cuarta, más el área, que es 10,6, por una distancia 3. La distancia 3 que es esta, ¿no? ¿Menos? Sí. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Porque tengo acá, digamos, mi eje positivo es desde acá hacia abajo, ¿no? Y el baricentro de la figura 1 es acá. Sí, sí. Bueno, el JB, que es el mismo, más 10,6. Y me queda la distancia 4. ¿Cuál sería? También 2,5. En este caso es esta de acá, ¿no? Porque ahí está el baricentro. Distancia 4. Y en este caso también es negativa o es positiva. Esta es positiva. ¿Está bien? Bueno, esto es un 2, ¿bien? ¿Cuánto? 862 y 156,9. 872 y 500. 100. Como 9. Centímetros a la cuarta. ¿Bien? ¿Estamos iguales? Sí. Bien, nos falta el centrífugo en este caso, ¿no? Por eso le estábamos prestando atención a los signos. En este caso no importaba para sacar el JH y el JB porque las distancias estaban al cuadrado. ¿Está bien? Pero como en el centrífugo tenemos que multiplicar una distancia X por una distancia Y, ¿está bien? Por eso que le estamos prestando atención, ¿está bien? A cómo quedaban los signos. ¿Bien? ¿Y ahora qué hacemos? JHB va a ser 0, va a ser el área como para distancia H, como distancia ahí. ¿Está bien? El propio, en este caso, acá, recuerda cuando estamos haciendo el JHB, el JH, perdón, y el JB teníamos uno propio, en este caso, el centrífugo de 0, ¿está bien? Más el área ¿por qué va a ser en este caso? Por una distancia 1 por una distancia 1 y por qué otra distancia. Por la distancia 2. Sería.
La distancia 1 y 2, como nosotros la llamamos, fíjense cuáles son. Esta es la 2 y esta es la 1. Yo estoy trabajando con el centrífugo de este por la distancia 1 y por la distancia 3, es decir, una X, una Y, o una H y una B. ¿Está bien? Por eso no signos cruzados. Pues el JHB, tengo el área y después multiplico por las distancias. Ahí es donde nos importa el signo. En este caso nosotros lo llamamos distancia 1 a esta. A ver, a esta, ¿está bien? Distancia 1. Pero la otra que tenemos que tener en cuenta es esta distancia 3, ¿está bien? Es como el X y el Y. Si tomamos en cuenta la 2, a ver, como las nombramos acá, ¿no? El tema es que sea importante que corresponda con el gráfico, ¿está bien? Entonces, ¿cuál era la 1 en este caso? 5. Y la 3, menos 2,5. ¿Está bien? Por eso decíamos que el signo sí era importante. Entonces sería el área 1 por la distancia 1 por la distancia 3. ¿Está bien? Es todo referido al mismo perfil. La 1 y la 3 es el mismo perfil. ¿Está bien? Más 0. Más 0. ¿No? Más 10,6. Que es la distancia, que es el área 2, ¿no? Por menos 5 por 2,5. Y en este caso es negativo, con menos 5, que esta como la llamamos, distancia 2 por la 4, ¿no? Así la llamamos en este caso. ¿Está bien? Esto es todo del perfil que llamamos 1, que es el que está abajo. Y esto es todo referido al perfil 2, ¿está bien? Que sería el JHB del perfil 1 y este es el JHB del perfil 2. Y todo da menos 2,65. ¿Menos? 2,65. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Que digamos, lo más complicado por ahí de estos ejercicios es hacer bien el esquema para después ir tomando las distancias y los signos. ¿Bien? A ver, trabajar con perfiles significa mucho también. Hay muchas cuentas que ustedes no tienen que hacer porque las sacan de la tabla. ¿Bien? Sí. Y el 6, ejercicio de inercia y momento. Como los mismos títulos que ahí copié, que los puso Daniel, así lo llamamos todo igual. Bien, en este caso los ejes principales de inercia que determinamos ese ángulo alfa, ¿no? Para ver cuál es la posición de esos ejes principales. Y después determinamos los momentos respecto de esos ejes, que es el J1 y el J2. Con esto terminaríamos el ejercicio indicándolos acá, ¿no? En el gráfico. La fórmula no me la acuerdo si me acuerdo. Un medio. Por esta parte, los principales de eso. Un medio de la ruta tangente. Por menos 2. JHB. JHB. ¿Está bien? Y acá JH menos JH.
tiene un giro positivo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a suponer que es este. Vamos a imaginar que está ortogonal y que está pasando por ahí. Bien, y ahora lo que podemos determinar sin saber los valores es cuál va a ser el J1 y el J2, ¿no? Cuáles van a ser los momentos de inercia máximos y mínimos. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cómo giraba, digamos, este es el sentido de giro. Acá. Y acá, ¿no? Y el Está girando J1 va así. a ser el de la derecha. Y este es el J1, ¿por qué? Porque el mayor, Es el ¿dónde está? Allá, el JH. Y gira siempre del de mayor al de menor inercia, ¿está bien? Entonces el J1, esto lo tienen que poner cuando hacen los ejercicios parcial, trabajo práctico, lo que sea, tienen que hacer este esquema porque ustedes hacen todo numéricamente bien allá y no determinan, o sea, pueden marcar cómo es la rotación y no ponen cuál es J1 y cuál es J2, es incompleto. Termina gráficamente con eso. No hace falta que esté a escala, digamos, traten de que esté proporcionado. Lo que sí, si hagan el gráfico como prolijo para que nosotros podamos perseguirles estas cosas, ¿no? Cuando vamos poniendo estos valores de distancia para poder detectar por ahí algún error y decirle, no, te equivocaste porque si no es muy difícil corregir. Bien, nos queda ahora hallar numéricamente, ¿no?, los momentos respecto de los ejes principales lineales. Como lo habían hecho con Daniel, ir resolviendo, ahora pásenme el número total y lo ponemos, pero cuando van trabajando, ir partiendo, ¿no?, los valores. ¿Bien? Lo mismo que les decía, ir trabajando corchete a corchete como para revisar. Este caso justo es muy sencillo, que son dos perfiles que son iguales, ¿está bien? Pero por ahí, el trabajo práctico, los perfiles no van a ser iguales, como que van a empezar a hacer otro tipo de cosas y se van a perder en estas cuentas. Puede ser que sea el J1 máximo 959,5. Sí. Y 69,4 el mínimo. ¿69,4? Sí. Bien, esa primera verificación es que el máximo, ¿no?, tiene que ser el mayor de estos dos y que el mínimo el menor. Y después que la suma. La otra que tenemos que hacer es sumar J1 más J2, tiene que ser aproximadamente igual a el JH Sí, algo. más el JB. Esta es como la verificación que hacen, ¿no? Cuando lo completan, verifican con eso. Le vamos a dar aproximadamente igual. ¿Está bien? Bien, ahí estaría completo el ejercicio. Esto quiere decir que estamos en condiciones de ver el trabajo práctico 5. Se los voy a subir seguramente mañana, ¿está bien? Les voy a hacer algunos comentarios así globales de ese trabajo práctico como para que los tengan en cuenta. Van a hacer los ejercicios, uno con figuras, ¿está bien? Como vieron que son varias figuras que hay que restar, o sea, se recuerdan toda esa parte, 3, 4 figuras, la adoptan a la forma conocida que tengan, ¿no?, las fórmulas para determinar cada uno de los valores que tenemos que determinar. Van a tener uno de perfiles, ¿está bien?, que van a tener que trabajar con la tabla. Y seguramente el tercero van a tener que poner un poquito más conceptual, ¿está bien?, y que va a estar relacionado como lo último que les explicó Daniel con los dobles, ejes de simetría, como qué tenía que determinar, a ver qué tanta cuenta de más hacen o de menos. ¿Está bien? Recuerden que algunos eran muy cortitos, porque ya sabíamos todo, tenemos doble simetría y decíamos. Y depende de qué tantas cuentas está aprobado, ¿no? Y si haces cuentas de más, es que como que conceptualmente. Pero todo el año por boludo, No, a ver, lo que pasó muchos años es que hacen las cuentas. Esto que está en la tabla, cuando ustedes dijeron que ya fueron a la tabla, por ejemplo, el perfil está así, de esta manera, ¿no? Y tiene los ejes
indicados y los valores son respecto de estos ejes. Presten atención a esto. Cuando le demos el de perfiles, va a ser una cosa parecida a esta, un par de perfiles, pero no necesariamente tienen que estar ubicados de esta manera. Yo puedo agarrar y poner un perfil así y otro así, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar, vamos a llamarlo a este es el área 1 y este es el área 2, ¿no? Los perfiles. Cuando van a buscar este en la tabla, digamos, van a respetar este ordenamiento que corresponde con los ejes. ¿Está bien? Cuando ustedes están calculando los momentos de inercia, corresponde a la forma que está en la tabla. Ahora, cuando voy a buscar este, el área obviamente es la misma, pero tengo que considerar invertidos. Este JH1, JB1. ¿Está bien? Se los recuerdo porque después, ¿está bien? En este caso, ¿cómo hubiésemos hecho? Acá, ¿está bien? Hubiésemos tomado este. ¿Está bien? Porque es cómo está colocado el perfil. La tabla está construida para esta forma. Nosotros lo ponemos de la manera que queremos y vamos como tomando en cuenta esto. ¿Está bien? Seguramente se los dijo, pero siempre es el error común, el trabajo práctico y en adelante. ¿Está bien? Que después, bueno, lo van a usar cuando estemos en resistencia de material. Bien, recuerden que la clase que viene vence el trabajo práctico 4. Y bueno, vayan trayendo las correcciones. En 5 o 15 días. Y el 5 o 15 días. Porque ya cerramos el.